Esta tarde, el Senado de la República aprobó la proposición para que el presidente electo Abelardo de la Espriella pueda posesionarse en Cauca y no en Bogotá, como tradicionalmente lo hacen los jefes de Estado. Sin embargo, aún falta la aprobación de la Cámara de Representantes para que se cumpla esta intención del nuevo mandatario. Juan David Ríos, exactamente qué se aprobó en el Senado. Malú, hola, ¿qué tal? Una feliz noche. Mire, lo que se aprobó es que se pudiera trasladar justamente el Congreso en pleno al departamento del Cauca. Fue una proposición de Salvación Nacional en donde anunciaba que la posesión del 7 de agosto el Congreso pudiera trasladarse al departamento del Cauca. No habla esta proposición ni de guarnición militar ni de algún tipo de institución donde se pudiera hacer esta posesión. Lo cierto es que con 55 votos fue aprobado en el Senado de la República. Ya justamente la primera plenaria del Senado aprobó entonces esta proposición que buscaba ese traslado al departamento del Cauca. Pero en la siguiente nota les contamos más detalles. El Senado aprobó que la posesión del presidente electo el próximo 7 de agosto sea en el Cauca. Sin embargo, no dejó especificada que fuera en una guarnición militar, como lo pidió de la Espriella. 55 votos por el sí, 32 votos por el no. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición. La proposición dejaba por fuera la intención que la posesión se realizara en una guarnición militar. Lo aprobado fue únicamente el cambio de ciudad. El debate duró más de 3 horas y si bien hubo parlamentarios que están de acuerdo en que la posesión sea fuera de Bogotá, no comparten la idea de hacerlo frente a los militares. Esperamos que la próxima plenaria del Senado inicie con la votación de la proposición que hice, en donde se aprueba, por supuesto, que el Congreso se desplace al Cauca para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, pero se aclara que esta posesión debe ser en un espacio civil, es decir, que se respeta la independencia de las fuerzas militares y el mandato básico de la democracia, que es que la fuerza pública y la fuerza militar está al servicio del mandato cívico elegido por el pueblo colombiano vía el presidente y vía el Congreso de la República. Y es que la idea de hacerlo frente a un estamento militar tuvo voces en contra, incluso en el uribismo. No en una guarnición militar. No en una guarnición militar. Nosotros tenemos que preservar la institucionalidad democrática y el efecto simbólico. Y en el ejercicio simbólico, el mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es absoluta y completamente equivocada. Las dudas que quedaron en el aire podrían resolverse en la Cámara de Representantes, que el próximo martes debatirá este mismo asunto. Para Salvación Nacional, el partido que secundó la elección de Abelardo de la Espriella, los detalles se irán resolviendo después de la aprobación en la segunda Cámara. Con esa decisión del Congreso en pleno de ambas cámaras, se coordinará con las mesas directivas de las dos cámaras los requerimientos que requiere el Congreso en pleno para sesionar y sobre esa base se irá ya perfilando la logística de detalle y se le comunicará a los invitados especiales. Trasladar al Congreso en pleno hacia el departamento del Cauca costaría unos 6.000 millones de pesos, según dijeron algunos parlamentarios del Pacto Histórico, que también expresaron su preocupación por los costos de una posesión que se saldría de lo común. Miren, el paso a seguir ahora es entonces en la Cámara de Representantes que se vote también una proposición presentada por Salvación Nacional. Nosotros conocimos una proposición de Carol Borda, también representante de Salvación Nacional. Esta sí habla de una guarnición militar. Vamos a esperar, por supuesto, al próximo martes qué decisión toma justamente la Cámara de Representantes para que ambas cámaras se puedan trasladar al departamento del Cauca. Y les cuento que paralelamente, mientras se daba esta discusión aquí en el Senado, Malú, a una cuantas cuadras en Palacio hubo una reunión con delegados del gobierno nacional, tanto entrante como de saliente, y el tema fue la posesión. El gobierno nacional, nos cuentan, no puso ninguna objeción para que el presidente Abelardo de la Espriella pudiera posesionarse en el departamento del Cauca. Están cuadrando todos los detalles logísticos para que eso se dé, siempre y cuando esperando la respuesta aquí en Cámara de Representantes para que el próximo 7 de agosto pues se dé esa posesión. Juan David, por otro lado, en Montería se cumplió una nueva jornada de empalme territorial del presidente electo Abelardo de la Espriella, donde hizo anuncios claves para la región. Montería fue el escenario de una nueva jornada de empalme territorial del presidente electo Abelardo de la Espriella. Desde allí empezó a trazar las líneas de su gobierno frente a las estructuras criminales de la región. Para mandarle un mensaje a los bandidos del Clan del Golfo,
que dicen que hay unos que salieron corriendo a Panamá. Yo les aconsejo que se vayan más lejos. Porque qué clase de correteada la que les voy a pegar. El mensaje es claro, tienen 17 días para someterse y si no se someten a la justicia los voy a dar de baja como en derecho corresponde. Sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley. De la Espriella insistió en que el eje central de su administración serán los sectores más vulnerables del país. Mi preocupación mayor son los pobres y hacia allá tiene que estar dirigida la acción del Estado. Esta va a ser una presidencia encaminada a lo social. Mano dura contra el crimen y protección para los más desvalidos de la sociedad. Porque necesitamos darle a los pobres condiciones para que puedan materializar sus sueños. Anunció además la creación de un centro administrativo dedicado exclusivamente al campo. Vamos a montar en CRT, en Turipaná, un centro administrativo integrado del agro. Vamos a dar un paso histórico en la manera de transformar al Estado para que atienda cómo debe ser al campo colombiano, teniendo en cuenta que este es un departamento agrícola y ganadero. En su visita a Montería, el presidente electo anunció que por medio de un proyecto de ley buscará que Barranquilla sea declarada como capital alterna de Colombia.